El masculino tiene una forma de identificarse que es similar a la del femenino. Y esto es, tiene una terminación típica como la E del femenino, que todavía es mucho más práctica en el masculino, que es que si la palabra termina en consonante, la regla será que esta palabra va a ser masculina. Ojo, aquí no nos referimos a todas las consonantes. Por ejemplo, la terminación height, que es del femenino, termina con consonante, pero pues aquí es toda la terminación height la que cuenta. Entonces, con la consonante al final nos referimos cuando no exista otra terminación completa para otro género, en cuyo caso habrá que tomar en cuenta la terminación completa y no nada más la consonante al final. Una diferencia entre el femenino y el masculino es que el femenino tiene un plural más fácil de hacer. Por lo general los femeninos terminan con en al final, pero el masculino tiene tres formas de hacer su plural. Vamos a dividir las formas de hacer el plural del masculino en dos grupos. Un primer grupo va a estar compuesto por dos formas y un segundo grupo nada más va a estar compuesto por la terminación en. Vamos a empezar con el primer grupo y este grupo va a tener la característica de que si la vocal de la raíz de la palabra, o sea, nos referimos a, tomamos la palabra que vamos a hacerle el plural, vemos la vocal que tenga su sílaba y si esa vocal es una A, una O una U, entonces además de la forma de hacer el plural, vamos a agregarle todavía umlaut. De este primer grupo de hacer el plural, entonces tenemos dos formas. Y la primera va a ser con plural cero. Y esa solamente nos va a ocurrir cuando tengamos alguna de estas tres terminaciones que tenemos aquí. Ya sea que tengamos ER al final, EN al final o EL al final. Yo recomiendo un mnemotécnico como el nombre de Leonor para recordarlas. Palabras que tengan estas terminaciones entonces van a ser su plural sin agregar nada al final. Por ejemplo, la palabra Löffel, que significa cuchara, va a ser su plural de la misma manera. O sea, der Löffel, die Löffel, las cucharas. O la palabra Lehrer, el profesor, su plural va a ser die Lehrer, los profesores. Y como vimos antes, si la palabra tiene una vocal que permita umlaut, se la vamos a poner. Por ejemplo, la palabra fata, padre, le vamos a poner el umlaut para hacer su plural, feta. La palabra Garten, jardín, vamos a ponerle para hacer su plural umlaut en la A, Garten. Otro ejemplo sería la palabra Apfel, manzana, para hacer su plural nos quedaría Äpfel. Hay que mencionar que con la terminación ER vamos a tener muchas profesiones que no van a ser su plural con umlaut. Por ejemplo, Fahrer, conductor, quedaría igual. Der Fahrer, die Fahrer. O también Maler, pintor, queda como die Maler, los pintores. Volvemos a nuestro primer grupo y vamos a la segunda forma. En esta ocasión sí le vamos a agregar una letra al final que va a ser la E. Y esta terminación se la vamos a poner en estas terminaciones que aquí aparecen en este diagrama sin ningún guión por debajo. Vamos a ver algunas de esas terminaciones, pero la verdad es que la regla de la consonante al final aquí queda muy bien. Por ejemplo, en algunos lugares por ahí uno va a poder encontrar que la terminación AIC o que la terminación ich es típica de masculino, pero la verdad es que hay muy pocas palabras con ella. Y de hecho, Zweig, rama, y Teig, masa, serían las principales. Entonces, mejor podríamos resumir esa terminación eik en la terminación i con g, o también tenemos la terminación i con ch, pero francamente no hay muchas palabras que terminen con ello, y de hecho, estas se pueden reducir con la regla de la consonante al final. Esta regla va a aplicar sobre todo a aquellas palabras derivadas de verbos. Tomemos por ejemplo el verbo anrufen, que significa llamar por teléfono. Vamos a quitarle la e en el final para que nos quede la pura raíz. Y esto ya lo podemos convertir en un sustantivo, le ponemos la mayúscula a la A, termina con F al final y esta palabra va a ser masculina. Otro ejemplo lo podemos encontrar con el verbo besuchen, visitar. Le quitamos la en al final y lo convertimos en un sustantivo. Nos queda der Besuch, la visita.
Esta terminación de ICH la tendremos en palabras como Strich, que significa raya, pero también podríamos argumentar que es un derivado del verbo streichen, que significa rayar o pintar. Hay que mencionar que las palabras que son masculinas tienen terminación al final en consonante, porque vienen de un verbo. Estas palabras, aunque la vocal de su raíz lo permita, no van a agregar umlaut para hacer el plural. Es decir, Anruf pasará nada más a ser die Anrufe, o Besuch quedará como Besuchen. Sin embargo, hay otro grupo de palabras que son masculinas porque tienen consonante al final, pero esas no son porque deriven de un verbo. Por ejemplo, tenemos la palabra Stuhl, que significa silla, y su plural sí lo va a formar utilizando umlaut y además la e. O también la palabra Bach, que significa arroyo, cuyo plural entonces nos quedaría como Bäche. Y vamos con el segundo grupo que nada más lo compone la terminación en para hacer el plural, pero aquí podemos distinguir dos tipos de palabras. En un primer grupo agregamos toda la en. Por ejemplo, en palabras terminadas con ent, como president, sería presidenten, o ant, comandant, sería comandanten. Y un segundo grupo que va a estar constituido por la terminación us, que esta terminación la va a convertir en en. Es decir, no vamos a agregar nada más, sino que vamos a convertir la us en en. Aquí tenemos el ejemplo de las palabras que terminan en ismus, como romanticismus, capitalismus. Muchas de estas palabras no tiene lógica hacerlas en plural, pero se puede. Con us tenemos, por ejemplo, la palabra virus, que también puede ser neutra, que es una de esas palabras que, significando lo mismo, puede tener dos géneros, puede ser masculino o neutro, y su plural nos quedaría como viren. También tenemos palabras que ya terminan en que habíamos dicho que es una terminación típica del femenino, pero hay algunas palabras pocas masculinas que terminan en y hay que aprendérnoslas. Un ejemplo sería la palabra Rabe, que es el cuervo, su plural sería entonces Raben. Otro ejemplo sería la palabra Löwe, león, Löwen, leones. Podremos concluir que la terminación más importante es que si la palabra tiene una consonante al final, mientras esa consonante no sea parte de otra terminación completa que pertenezca a otro género, entonces nuestra palabra va a ser masculina. También la regla de la RNL al final es muy importante y hay muchas palabras con esa terminación y además muchas profesiones que se refieren al masculino, terminadas con EA, terminadas con ENT, ANT, algunas terminadas con OA, algunas otras con ist y oge y varias con ug. En el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas terminaciones.